Las noticias más relevantes del país usted lo puede encontrar en las plataformas y también redes sociales de Corape Digital TV. La unión de afectados por las operaciones petroleras Chevron Texaco y más comunidades de la Amazonía norte de Ecuador durante estos días están realizando varias actividades en el contexto del Día Internacional Anti-Chevron. Vamos a dialogar al respecto de cuáles son las actividades y, por supuesto, los desafíos, los hitos que aún siguen marcando para las comunidades, principalmente las familias que siguen, obviamente luchando y exigiendo a las autoridades, tanto locales, nacionales y a nivel internacional, el tema de cumplimiento de sus derechos, el respeto a la vez y, por supuesto, hay muchas, digamos, resultados importantes como son las sentencias favorables que no están siendo escuchadas aún. Está con nosotros Pablo Fajardo, abogado y defensor ambiental. Bienvenido a los medios comunitarios de Corape. Siempre es un gusto dialogar. Hola, buenas tardes. Espero que tengamos suerte con un audio que escucho un poco interrumpida la comunicación. Y nuevamente, de acá de Sucumbíos, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted. Como mencionamos, la fecha de conmemoración es un espacio de reflexión y de diálogo comunitario para seguir, en este caso, transmitiendo el contexto de la lucha que siguen realizando las comunidades, las organizaciones y sobre todo las familias afectadas y, como manifesté, reitero, las comunidades que están en el norte de la Amazonía de Ecuador. En ese aspecto quisiéramos, Pablo, que nos cuente cuáles son estas realidades que aún siguen desafiando, las comunidades siguen luchando y como organización UDAT también siguen exigiendo y también resistiendo frente al incumplimiento, a los oídos sordos de las autoridades que ustedes vienen existiendo y también manifestando hasta el momento. Bueno, a ver, primeramente hay que ser súper claros. Nosotros tenemos, desde la UDAP y los pueblos indígenas de la Amazonía norte de Ecuador, tenemos una sentencia condenatoria en firme en contra de la empresa Chevron Texaco, en la cual se le ordena, la justicia del país le ordena a pagar 9.500 millones de dólares por el daño ambiental, social y cultural causado en la provincia de Orellana y Sucumbíos. Una análisis físico-químicos de agua, de 106 informes de expertos, también de testigos, o sea, una prueba realmente abrumadora, gigantesca, que se construyó en este proceso judicial. Con esa prueba es que los jueces de aquí de Sucumbíos, luego los jueces de la Corte Nacional de Justicia y finalmente los jueces de la Corte Constitucional encuentran culpable a Chevron y le hacen esta condena directamente, ¿no? La última sentencia, Orlando, de la Corte Constitucional se emitió el pasado 27 de junio del 2018. La primera sentencia fue en el 2011, luego la Corte de Apelación Sucumbíos la ratificó en el 2012. Es decir, tenemos ya 13 años de una sentencia ejecutable, ¿sí?, emitida por la Corte ecuatoriana, pero que hasta el día de hoy no se ha cumplido en nada prácticamente, sencillamente porque Chevron actúa como un real prófugo de la justicia y evade su responsabilidad. Y en los últimos tiempos, Orlando, hay varios hechos que resaltar. Primero, el daño de Chevron continúa vigente aquí en la Amazonía. Si usted o cualquier persona lo duda, le digo siempre, venga a Orellana y Sucumbíos, venga y visite con nosotros, con las comunidades, los sitios que operó Chevron. Y aún 30, 40, 50 años después, aún están las piscinas con petróleo, aún siguen cobrando la vida humana de mucha gente. Aquí tenemos todavía la tasa de cáncer, una de las más altas del país y quizás en Latinoamérica, aquí en Orellana y Sucumbíos. La causa, los tóxicos dejados por Texaco en gran parte, ¿no? Y por otra parte, aparte de ese daño, también tenemos todo lo que pasa actualmente con el Estado ecuatoriano. Fíjese usted, Orlando, lo grave de este asunto. Nosotros le ganamos el litigio a Chevron. Chevron fue condenada a pagar esa suma de lo que dije antes, que es para reparar el daño ambiental y social causado. Pero Chevron planteó por cuerdas separadas, por otra vía, un arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano. Nosotros no somos parte de ese arbitraje. Ese arbitraje es de Chevron contra el Estado. No tenemos nada que ver nosotros. Igualmente, nuestro juicio es nuestro en contra de Chevron. El Estado no tiene nada que ver en nuestro juicio. Entonces, son dos cosas diferentes. Pero en ese arbitraje,
emitido el laudo el día 30 de agosto de 2018, los árbitros disponen al Estado ecuatoriano varias cosas que son una verborrea jurídica. Entre ellos dicen que el Estado anule nuestra sentencia. Señores, es una cosa imposible de hacerla. La ley no le permite. Segundo, disponen también al Estado que impida que los demandantes podamos ejecutar nuestra sentencia en el país y en cualquier parte del mundo. Y tercero, que es lo que más les preocupa ahora, dicen que el Estado tiene que pagarle a Chevron las costas judiciales y el daño a la imagen de la petrolera que le hemos causado nosotros en los 30 años de litigio. Fíjense ustedes lo grave del asunto. Hay víctimas, hay cientos de hombres y mujeres que han muerto con cáncer, pueblos indígenas devastados, una Amazonía semidestruida, y eso no quieren pagar. Pero hay que pagarle por la imagen de la petrolera. Lo más grave de esto, Orlando, es que el gobierno en contra del señor Noboa está dispuesto a pagarlo. Eso es grave. O sea, un gobierno que está dispuesto a desconocer la sentencia de sus propias instituciones y a balizar un laudo arbitral que en contra del marco constitucional, eso es gravísimo. Ustedes recordarán el pasado 23 de marzo de este año, en el debate de la presidencial segunda vuelta, el señor Noboa lo dijo públicamente, ¿no? Hay que pagarle 2.000 millones a Chevron. ¿Sí? Eso es producto del arbitraje. O sea, eso nos preocupa, hemos dicho, desde la UDAP y los pueblos no vamos a permitir que esta empresa que saqueó nuestra economía siga robando nuestra plata, se le quita educación a salud y se le paga a esta empresa luego el crimen que cometió en nuestra Amazonía ecuatoriana. Estamos dialogando con Pablo Fajardo, él es defensor y también abogado de UDAD. Consultaba cuáles son los temas trascendentales desde el inicio de la resistencia ante Chevron que mantienen las comunidades afectadas, además de seguir litigando, como usted mencionó, ante los organismos de derechos, tanto local, nacional y también a nivel internacional, por cerca de 2 décadas, solo mencionando la lucha jurídica. Bueno, o sea, actualmente el hecho más relevante que tenemos es nuestra petición que hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es una cosa que vale que el país la reconozca y la recuerde también bien, porque fíjense, en los tribunales de justicia no podemos demandar a las empresas transnacionales, tribunales de justicia, digamos, de derechos humanos. Podemos demandar a los estados, ¿sí? ¿Y por qué demandamos al Estado ecuatoriano ante la Comisión de Derechos Humanos Interamericana? La demandamos al Estado ecuatoriano sencillamente porque el Estado ecuatoriano, los 3 últimos gobiernos, señor Lenín Moreno Garcés, señor Guillermo Lazo Mendoza, el señor Daniel Noboa Sin, los 3 gobiernos últimos se han aliado perfectamente con Chevron y están alineados perfectamente con Chevron. Y ellos están tratando de cumplir completamente la agenda de Chevron y desconocer la sentencia emitida por los tribunales de justicia del Ecuador. O sea, es una cuestión realmente alarmante, gravísimo. ¿Cómo es posible que nuestro Estado ecuatoriano pretenda desconocer la sentencia del propio Estado ecuatoriano y le dé un poco más de mérito a unos laudos arbitrales que son emitidos bajo normas o tratados, en este caso internacionales, de protección de inversiones? Entonces, nuestra última acción jurídica está justamente en ese contexto, que estamos esperando la respuesta del Estado ecuatoriano para seguir con litigio respectivamente, ¿no? Luego también estamos buscando otro escenario fuera del país para lograr también que se ejecute la sentencia en otros estados fuera. Ahora le hemos suspendido un poco su actividad porque sencillamente en las últimas acciones que planteamos ante la Corte de Canadá, Corte de Brasil y Corte de Argentina, el gobierno ecuatoriano, o sea, el Estado ecuatoriano, nuestra Procuraduría de Ecuador, en ese momento el señor Íñigo Salvador, compareció ante los jueces de Brasil, Argentina y Canadá para abogar por Chevron. Fíjense en lo grave de esto. O sea, nuestro propio Estado fue a las cortes extranjeras a abogar por Chevron y a ponerse en contra nuestra, a decirles que avalicen un laudo arbitral y desconozcan las sentencias del sistema de justicia del país, incluso la Corte Constitucional acá en el país. Entonces, por ese motivo, planteamos la demanda nuestra ante la CIDH y esperamos que el Estado deje de interferir en un litigio privado y nos permita litigar para lograr que Chevron pague lo que nos debe y reparar nuestra Amazonía ecuatoriana.
Eso está claro y son las medidas de alguna otra manera que siguen vigentes o van a seguir vigentes, obviamente, mientras no se resuelva en el derecho o en este caso. Ahora, en medio de esta resistencia, de esta lucha, las familias, las comunidades afectadas por las operaciones petroleras han realizado propuestas y están generando alternativas para la sobrevivencia y sobre todo el sostener la economía y la salud de la población afectada. ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes han tomado interés sobre estos emprendimientos colectivos y familiares que existen? Y seguramente estos días lo van a seguir demostrando y haciendo presencia y que la gente, la ciudadanía lo vayan conociendo. En esta jornada anti-Chevron tenemos actos múltiples, por supuesto, tanto de eventos de foros, también tenemos el domingo por una feria orgánica agroecológica. La idea es que también la gente recobre la esperanza en la propia gente. O sea, aquí les soy sincero o sea, no tenemos, vale más, 0% de esperanza en que el Estado cumpla con su deber acá en la zona. Hay un Estado, como dije antes, y lo repito, que está aliado con Chevron, que ha sido capturado totalmente por Chevron y que actúa en contra nuestra. Entonces, ante esa realidad, las propias comunidades vamos a defender y hacemos cosas alternativas, como por ejemplo la cuestión de la agroecología, la producción, la apicultura, tratamientos médicos, los pacientes de cáncer, por ejemplo, hacemos terapias, estamos en un inventario, un estudio de los pacientes oncológicos de cada zona. O sea, la propia comunidad, hoy buscamos eh, implementar mucho más solidaridad para enfrentar la problemática que tenemos acá, porque no tenemos esperanza que el Estado lo haga. Y en ese contexto, ¿cuáles son las actividades que van a realizar en estos días? ¿Cómo está previsto? Y la participación de las comunidades y sobre todo de las familias afectadas. Es bastante doloroso mencionar que las familias que están sufriendo enfermedades catastróficas, pero están ahí apoyando, están ahí poniendo esa esperanza de que hay alternativas de cómo se puede sobresalir el tema económico, el tema de producción agrícola, pecuaria sobre todo. Bueno, esta semana tenemos varios actos o eventos, desde exposición de fotos históricas. Por ejemplo, hay muchísimos, miles de jóvenes de aquí de la Amazonía que no conocen la historia de esta lucha. Y obviamente tienen razón, son 30 años que hemos pasado directamente en este proceso, ya muchos han nacido muchísimo después de que empezamos este juicio, y no saben lo que pasó antes acá. Entonces tenemos videos, tenemos fotos que estamos proyectando en varias ciudades acá de la zona, en comunidades también, para que la gente conozca y sepa por qué es esta lucha y por qué no claudicamos ni claudicaremos jamás, ¿sí? Tenemos pues, también este domingo una feria agroecológica también acá en la zona, en un cantón Joya de los Sachs, en la provincia de Orellana. Tenemos foros, también discusiones académicas de distintas partes del mundo. Y el día 28 de este mes, 28, me parece que es miércoles o jueves, de este mes de mayo, tendremos un plantón también en Quito, frente a la Procuraduría General del Estado ecuatoriana, en la que estaremos acompañados de gente acá de la Amazonía, de los pueblos indígenas y también del pueblo mapuche de Argentina, que también vienen también algunos delegados también de allá a compartir con nosotros, que también son afectados por Chevron en Argentina también, ¿no? Entonces también de paso invitamos a la sociedad, más que todo de Quito, también que nos unamos en este plantón para exigir al Estado ecuatoriano que respete su institución, que respete las sentencias y que no atente contra nuestro marco vigente en el país, nuestro marco jurídico vigente en el país. Durante estos días será un reencuentro con muchos líderes, como usted bien manifestó, son 3 décadas de lucha y vale, es oportuno que las nuevas generaciones vayan conociendo, vayan involucrando también en este proceso de resistencia, también seguir alertando la amenaza permanente que siguen viviendo las comunidades. En este caminar, quiero preguntar, Pablo Fajardo, que nos acompaña en este diálogo a través de los medios comunitarios, ¿cuáles son los principales hitos de las comunidades afectadas en esta larga lucha de resistencia? Realmente aquí hay varios momentos, y hay momentos históricos de toda esta lucha que son ya más de 3 décadas que tenemos ya, ¿sí? Yo creo que uno del principal para mí es cuando se planteó la demanda. O sea, es un hito importante plantear la demanda, que es una cosa que mucha gente pensaba que éramos locos, que no era posible, que era imposible que se demande una empresa tan grande como Texaco en ese momento, hoy Chevron. Otro hito importante son, yo diría, el momento de las 4 sentencias. Fíjense una cosa importante. Tenemos 4 sentencias, todas favorables, ¿sí? Y son hitos también importantes, ¿no? Que también devolvió la esperanza a la gente,
¿sí? Sobre todo la sentencia última de la Corte Constitucional de 2018, la sentencia es súper importante, ¿sí? Y para mí eso es el hito más relevante quizás también en ese contexto, porque demuestra que los pueblos juntos, unidos y unidas, hombres, mujeres, campesinos, indígenas, de todas las edades, si nos juntamos, somos capaces de vencer lo que aparentemente es imposible o es invencible. Creo que son esos para mí los hitos más relevantes en toda esta lucha, estos 30 años de batalla. Sí, digo, nos falta lo más importante ahora, que es lograr que Chevron pague y reparar nuestra Amazonía. Es el sueño que tenemos. Se nos han muerto muchos compañeros y compañeras buscando justicia que aún no logran todavía. Esperamos y ojalá tengamos éxito en los próximos años, tener ese recurso, que se pague y reparemos la Amazonía ecuatoriana. Por la memoria de estos pueblos vamos a luchar hasta que logremos ese objetivo. Bien. Agradecemos la participación de Pablo Fajardo, quien nos ha compartido la información sobre la jornada por el Día Anti-Chevron, y sobre todo les deseamos que todas las actividades que han previsto pues tengan una mucha acogida y sobre todo reafirme la lucha y la resistencia de las comunidades y la organización como es UDAP, que está siempre presente. Así es que un fuerte abrazo a todos quienes están participando y quienes tienen ese gran reto de seguir en la resistencia. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, Orlando. Muchas gracias también. De esta manera nosotros agradecemos también por seguir pendientes de nuestras transmisiones. Recuerden que en todas las plataformas de Corape Digital TV están las noticias y obviamente les recordamos en varios formatos.